Houston, tenemos un problema, porque cuando hablamos de prójimo, no sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué no sabemos a qué estamos refiriendo? Porque, bueno, mire, le voy a decir, me acabo de investigar esto, y dice que prójimo, según la Real Academia Española, es una persona desconocida o de dudosa reputación, primera acepción. Y la segunda acepción es cualquier persona respecto de otra en la colectividad humana. Me dejaron más enredado con la segunda acepción. Cualquier persona respecto de otra en la colectividad humana. O sea que para la Real Academia es cualquier otra persona que está por ahí. Hoy le voy a dar y le voy a decir a la academia, voy a llamar a la academia, a la Real Academia, que me ponga la acepción del reino de los cielos en la definición de prójimo. No aparece. No aparece la definición del reino sobre qué es el prójimo. Gracias a Dios siempre, todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento, por todas sus peticiones. Y nada más grande que tengo yo en estos días es tener esta plática y esta conversación amena con mi querido viejo, como dice la canción. ¿Ah? Participo. Ya tuvimos un apagoncito hace rato. Como de 5 minutos, creo. Bueno, vamos a apurarnos antes de que nos aguadee la fiesta. El evangelio de hoy es un evangelio que muy pocos lo han sabido analizar y a veces nosotros no lo comprendemos bien. Pero gracias a la luz que ha dado el Papa Francisco en su carta Fratelli Tutti, hoy vamos a hacer una interpretación más profunda sobre el Evangelio. Dice lo siguiente: en aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley. Un doctor de la ley, ¿oyó? Un doctor de la ley. Uno de esos escribas que eran de gran reputación. Para ponerlo a prueba. Vamos a ver si sabe algo este jovencito, dice. Y le preguntó. Obviamente ese doctor no llegó solo. Llegó acompañado con otros colegas y tal vez estudiantes. Y le preguntó: maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Una pregunta muy profunda. Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Entonces el doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Sin embargo, el doctor de la ley, para justificarse, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Porque ahí decía en la respuesta que él dio: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el doctor de la ley, que esta era la trampita legal que él le traía, porque acuérdese, hay una
dificultad para interpretar quién es el prójimo. Entonces él le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús no le da una respuesta seca, sino que le hace una parabolita. Le hace una parábola. Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Bueno, si bajaba de Jerusalén a Jericó, estamos hablando que era un judío. Cayó en manos de ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, ya el levita ya es un colega, un colega que le está haciendo la pregunta. Pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Le inquirió Jesús. Y el doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Ahí termina la lectura del Evangelio. Pero ahora viene la interpretación, Oliva. Ahora viene la interpretación, Oliva, y bueno, señores, agarremos nuestra máquina del tiempo y vamos a estar exactamente en el lugar en que se está dando el diálogo entre los doctores de la ley, que pusieron ahí al mejor de ellos para que le hiciera la pregunta, y Jesucristo con sus apóstoles a otro lado. Y se encuentran, ¿verdad? Ah, mira, allá viene Jesús, le dice. Ahí viene con sus apóstoles. Hacer la pregunta. Para que lo pongamos en ridículo aquí delante de todo el mundo. Era una trampa la que se llevaba. Entonces, se le presenta el doctor de la ley y le dice, maestro, la reverencia y todo. Si que estaba preparando para hacerle una trampita. Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Ya Jesús sabía más o menos dice que se traía, pero quiere aprovechar el momento para dejar instaurado una definición que creo que ni en la Real Academia está. Solo por ese hecho voy a buscarlo ahorita. Vamos a ver si está como lo expresa Jesús. A ver. Oh, sí, ni siquiera en la academia está. ¿Ves? Ahorita lo estoy buscando aquí y ni siquiera en la academia está esa definición que hoy Jesucristo le expresa al doctor de la ley. Vamos a ver por dónde la vamos a poner. Aquí la voy a ubicar debajo de este cuadro para después. No, si estoy alegre porque descubrí algo bonito. Ahí la voy a poner. Entonces viene ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, la ley dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser. ¿Qué es amar a Dios, señor Olivas?
¿Qué es amar a Dios? Servir es amarlo, es quererlo, servirlo y tratarlo con amor. No solamente eso que usted dijo, sino que además honrarlo. Bien. Como hacen los chinos, Uy. Honrarlo, respetarlo, glorificarlo. Bendito seas por siempre. Adorarlo. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres nuestro Dios. Rostro en tierra. No me deja la panza. Santificarlo, agradecerle, servirle, como dijo usted, amarlo, quererlo mucho, hacer su voluntad, Eso significa obedecer sus mandamientos y su reforma. Y aquí estamos en la segunda pregunta. ¿Obedecemos nosotros los mandamientos? Ser el talón de Aquiles de muchos. Y estaba buscando yo los mandamientos de la ley pero me llamó la atención una encuesta que miré en 1900, la hicieron en el 2010, de cuál mandamiento le parece más difícil de cumplir. Y salió que el más difícil de cumplir, según la encuesta, una encuesta de 2.578 personas, que el más difícil de cumplir es: no consentirás pensamientos impuros ni deseos. Pensamientos ni deseos impuros. Pero ya claro, los 10 mandamientos son difíciles de cumplir todito. Porque como dice, amar a Dios sobre todas las cosas es no tener ídolos. Y en el momento en que nosotros desobedecemos uno de los mandamientos, lo cambiamos. Cambiamos a Dios por un ídolo. Cuando no honramos a nuestros padres y a nuestra madre, no estamos obedeciendo. Entonces, ¿por cuál ídolo lo cambiamos? Por el ego que nosotros tenemos. El ego es: no, yo no voy a respetar a mis padres. No, es que mis padres se han portado mal. Entonces, no obedeces a Dios. Vos sos el ego. Tu egolatría se convierte en idolatría y está quitándole lugar a Dios, el primer mandamiento. No cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio. Bueno, esa es la gran tarea de nosotros. Cuando le terminó de contestar, le dio una respuesta que tiene dos condiciones. La primera era amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos condiciones. ¿Para qué? ¿Para qué eran esas dos condiciones? ¿Para qué debo amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo? ¿Para qué era? ¿Cómo era la pregunta? La pregunta era que se amaba a Dios sobre todas las cosas, ¿no? La pregunta era: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Ajá. Entonces dice: bueno, sencillo, que dice la ley. Ya está escrito. Por eso Abraham les dice: ahí está, ya, lean la ley, Moisés y los profetas. Pues la ley de Moisés y los profetas la tienen condensada, que el mismo doctor de la ley se la dice. Que dice: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso
garantiza la vida eterna. Entonces Jesús a secas le dice, has contestado requete bien. Si haces eso, vivirás eternamente. Ahí se hubiera quedado y hubiera salido fachento. Suficiente con eso. Pero quería ponerle la trampita. Pero para nosotros, para nuestro propio alimento, entonces ya tenemos que poner ojo a esas dos condiciones. Para ganarse la vida eterna, amar a Dios sobre todas las cosas, honrándolo, respetándolo, glorificándolo, adorándolo, santificándolo, agradeciéndole, hacer su voluntad y obediencia a los mandamientos y sus reformas. Miren qué importante hago este señalamiento, lo dejo subrayado, porque más adelante vamos a ver que hay un boicot, que lo vamos a leer en la primera lectura. Se lo voy a dejar entre paréntesis. Entonces, vamos a la trampita que le querían poner. Pero antes de eso, cuando nosotros decimos obediencia a los mandamientos y su reforma, ¿a qué nos referimos? Bueno, a los 10 mandamientos que acabamos de leer. Y cuando hablamos de la reforma, ¿a qué nos referimos? Amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores, perdonen 70 veces 7. Este es el Evangelio de Cristo. Este es el mandamiento reformado. No es que Cristo esté inventándolo, está reformado, actualizado, que es uno de las partes de la reforma, por así decirlo, que más cuesta cumplir. Pero tenemos un problema, Houston. Tenemos un problema, Houston. Tenemos un problema, porque cuando hablamos de prójimo, no sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué no sabemos a qué estamos refiriendo? Porque, bueno, mire, le voy a decir, me acabo de investigar esto, y dice que prójimo, según la Real Academia Española, es una persona desconocida o de dudosa reputación, primera acepción. Y la segunda acepción es cualquier persona respecto de otra en la colectividad humana. Me dejaron más enredado con la segunda acepción. Cualquier persona respecto de otra en la colectividad humana. O sea que para la Real Academia es cualquier otra persona que está por ahí. Hoy le voy a dar y le voy a decir a la academia, voy a llamar a la academia, a la Real Academia, que me ponga la acepción del reino de los cielos en la definición de prójimo. No aparece. No aparece la definición del reino sobre qué es el prójimo. A ver, pues, para usted, ¿qué es el prójimo? El que está más próximo a mi persona. Así lo he entendido yo. Así lo he entendido desde que me dieron catequesis, desde que oigo los curas, así lo he entendido. Pero hace falta más explicación al respecto. Y lo voy a hacer ahorita desglosando poco a poco la definición que aparece aquí en este texto que acabamos de leer. Porque la verdad es que para nosotros la palabra prójimo es, como usted lo había expresado, es el más próximo
a nosotros. Allá el que está más cerca, aquí cerca, el que está cerca, el que está más cerca del prójimo, próximo. Eso es lo que yo entendía. En la Real Academia hay dos acepciones y la que más se acerca a la lectura de hoy es cualquier persona respecto de otra. Cualquiera es mi prójimo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué acabamos de ver nosotros? La pregunta que le hace Jesús. La pregunta que le hace Jesús. Oiga la pregunta. Oiga la pregunta. Si es que en la pregunta está la respuesta. Oiga la pregunta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Se portó como prójimo. Se portó como prójimo. Entonces, este sintió compasión por el mal que le habían causado al hijo de ellos. correcto. El que sintió compasión, así le contestó el doctor de la ley, que dicho sea de paso se estaban riendo los otros colegas. ¿Por qué? Porque se estaban riendo. Porque el que se portó con compasión, el que se compadeció de él, era un samaritano. No era judío, era un samaritano, y ya sabe pues el pleito que se tenían entre esos, que se odiaban mutuamente. O sea, no podía un judío considerar a un samaritano como prójimo. No podía. Un judío no voy a... Si de hecho él se hubiera bajado, cualquiera de los judíos se hubiera bajado y hubiera visto que es samaritano, no lo ayudan. Porque entre ellos había esa riña. Y Jesucristo adrede puso ese ejemplo, adrede lo hizo, para que miraran el nuevo concepto de prójimo del reino, que no aparece en la Real Academia Española. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál de estos tres se portó como prójimo del hombre que fue asaltado? ¿Se portó como prójimo? Pregunta espectacular. ¿Quién de estos tres actuó con misericordia? Vamos a tener que reformular la pregunta para entender el concepto. ¿Quién de estos tres se aproximó al que estaba gravemente herido, al que estaba necesitado de auxilio inmediato? ¿Quién de esos tres? Ahora sigo preguntando. Cuando se acercó, miró si cumplía algún protocolo de admisión a la ayuda. O sea, ¿es lícito ayudarle o no es lícito? ¿Miró algún protocolo de admisión? No miró ningún protocolo. ¿Miró si era de su raza? No miró si era de su raza. ¿Miró si era de su congregación religiosa? No miró si era de su congregación religiosa. ¿Miró si era de su partido político? No miró si era de su partido político. ¿Miró si tenía carnet de afiliado? No miró si tenía carnet de afiliado. ¿Miró si era digno de misericordia? Porque si es un bolito, está bueno que le pase. Le pasa por bolo. Ahí te hago. ¿Miró si era digno de misericordia? No miró eso. ¿Miró si era bueno o malo? ¿Si era amigo o enemigo? No miró eso.
¿Qué miró? ¿Qué fue lo que miró el samaritano? ¿Qué miró? A ver, dígame, ¿qué miró? Estaba en que se encontraba. Correcto. ¿Cómo estaba? Casi muerto. Excelente. Miró que entonces, miró la necesidad, su necesidad, la necesidad de él, y miró la urgencia de atenderlo, porque si no se muere. Hasta médico pudo haber sido ese tipo. ¿Ah? O sea, es como que hubiera pasado un médico. Mira, hay uno que está maltrecho y ¿qué hace un médico? Se detiene y va a tratar de atenderlo, igualito. Miró su necesidad, miró su urgencia, miró su penuria, miró su desdicha, miró su desgracia, miró su adversidad, miró su infortunio. Y hasta lo dejaron sin reales. Miró su pobreza, miró la necesidad. Y ante la necesidad de aquel personaje, actuó de forma solícita para ayudarlo antes de que sea letal el asunto. Antes de que sea letal el asunto. Es diferente en la actualidad cuando ahora nosotros no nos movemos si no es parte de nuestra congregación, si no es parte de nuestro grupo, de nuestro club, si no es parte del barrio, si no es del barrio. Sí, a este sí lo llamamos, pero ya cuando vemos las diferencias, ya cuando vemos que no son de nuestro grupo, de nuestra feligresía, entonces rodeamos, hacemos el rodeo que hizo el sacerdote y el levita. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios que obstaculizan la capacidad de ser misericordioso. Prejuicios que obstaculizan que nosotros hagamos un derroche de misericordia hacia los que nos necesitan. Y por eso ponemos condiciones, por eso ponemos protocolos, por eso ponemos puntos de admisión, requisitos de admisión. Porque nuestros prejuicios nos han hecho que el corazón se vaya haciendo más cerrado, solo para un determinado grupo. Sin embargo, todavía no hemos definido la palabra prójimo. Dice Jesús, ¿quién actuó o quién se portó como prójimo? De los tres que iban, ¿quién se portó como prójimo? Entonces él le dice, el que actuó con compasión. Entonces, para la Real Academia del Reino de los Cielos, definamos qué es prójimo. Prójimo era el que estaba en el suelo herido o uno de los tres que pasaron rodeando ahí al que estaba herido. ¿Quién se portó como prójimo? De los tres que pasaron, ¿quién de los tres se portó como prójimo? Aquel no quiso decir que el samaritano, porque los otros autores ya se estaban riendo. Imagínense, ya se estaban riendo que le puso un samaritano de compasivo. Ahora que él lo declarara con su propia lengua, con su propia boca, que declarara que el que se portó como prójimo era el samaritano, hubiera sido peor el asunto. Lo hubieran dejado bochornado todos los otros. No quiso decir él, el samaritano. A lo mejor se fue por la acción, ¿no? El que actuó con compasión. No fue ni el levita judío, ni el sacerdote judío. Fue el samaritano. Pero sigamos. Vamos a desarrollar una nueva definición sobre lo que es el prójimo.
que no es invento mío, esto es del Papa Francisco, ¿verdad? La estamos desglosando. ¿Cuál de los tres sacerdotes, el levita y el samaritano, se portó como prójimo? Se portó como prójimo. Entonces le dice el samaritano, ¿verdad? Se portó como prójimo. Entonces, ¿qué es ser prójimo? Portarse con prójimo es portarse con compasión. Correcto. La nueva definición. ¿Quién se portó como prójimo? El que se mostró con compasión. Entonces, prójimo es el que siempre está ofreciendo sus buenos servicios compasivos a quienes lo necesitan urgentemente, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de o ninguna exigencia de requisitos o protocolos. Es libre para el acceso a esa compasión que tiene el prójimo, que va a desbordarse sobre la necesidad de los otros. En la definición que sale aquí del reino, prójimo es el compasivo. Sinónimo de prójimo, no me va a aparecer. Real Academia Española, por favor, ¿cómo han omitido esto? ¿Cómo lo han omitido? Aquí está la definición del reino de los cielos sobre la acepción de la palabra prójimo. Para nosotros los cristianos, a la luz del Evangelio, la palabra prójimo significa ser compasivo. ¡Tarán! ¿Qué le parece? Vamos a pedir a la Real Academia que me ponga esa acepción y que pongan que viene del reino de los cielos. Que no es una herencia de algún país, sino que directamente viene del reino de los cielos. ¿Quién te parece que se portó como prójimo? Que las enredo el que le hizo al pobre, al doctor de la ley con esa pregunta, ¿no? Las enredo. Porque los judíos, igual que nosotros, como ahorita, antes de llegar hasta aquí, tenían un problema. Por eso estaba diciendo antes, tenemos un problema, Houston. Como nuestra sociedad está altamente dividida en religiones, estratos sociales, partidos políticos, estratos económicos, en género, en raza, en nacionalidades, en gentiles, en infieles, en culturas diversas. ¿A quién de todas esas divisiones nosotros le vamos a llamar prójimo? Porque todavía hay otra. ¿Le podemos llamar nosotros prójimo a los gentiles? O sea, una pregunta que le estaba haciendo, o sea, esa pregunta estaba ahí de forma inducida. ¿Quién es mi prójimo? ¿Es mi prójimo el gentil? ¿Quién es mi prójimo, Señor? ¿Es mi prójimo los infieles? Que no tienen otros dioses. Ese es mi prójimo. ¿Es mi prójimo los que no son de nuestra raza, que no son judíos? Los chinos, los persas, son prójimos eso. ¿Es mi prójimo nuestro enemigo? ¿Son mis prójimos nuestros enemigos? O sea, es una pregunta muy fuerte. Cuando él le hizo la pregunta, el nivel de complicación
que tenía la pregunta no era tan fácil de poderla contestar, siguiéndolo de esta manera. Porque, a ver, ¿cuál de todo eso que están ahí en ese entorno que tenemos nosotros, de tantas divisiones de personas, de nacionalidades, de gentiles, de religiones, de los que creen, de los que no creen? Allá están un montón de ateos, allá están un montón de otras religiones, allá están aquellos que dicen cristianos, pero se dicen llamar evangélicos, allá están otro montón de tantas divisiones, pero la más difícil, los enemigos. A mis enemigos, que antes Moisés decía, amen a sus amigos, pero odien a sus enemigos. Odien a sus enemigos. Ahora está diciendo el Señor, en la pregunta que contesta, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él estaba preguntando, ¿y mi enemigo es mi prójimo? Ahí está inducida la pregunta. Pues sí, también es tu prójimo. Si tu enemigo tiene necesidad, es tu prójimo. ¿Qué necesidad va a tener mi enemigo? Ahí anda feliz, anda contento con todas las fechorías que hace mi enemigo contra mí. Tiene necesidad de conversión. Por tanto, tiene necesidad de misericordia divina. Tiene necesidad de ser perdonado de todos sus pecados. Que al final de la jornada, esa es la razón fundamental por la cual viene Jesús a la tierra. Para liberar a todo el mundo de los pecados. Por tanto, hasta mi enemigo es prójimo. Es mi prójimo. Necesita de misericordia, de mi misericordia, de mi compasión. Por eso el Señor después dice, amen a sus enemigos. Por ahí viene. Porque es prójimo. Necesita de ustedes. Ustedes lo ven así, que está todo guerrero, que lo anda persiguiendo, que lo anda buscando a ustedes. Pero Él necesita que ustedes se compadezcan de Él para que se libere de todos los pecados que tiene. Está como ese mismo herido de forma espiritual por el pecado. Porque ahora los ladrones que lo dejaron sin nada, desarmado al pobre hombre, sin pobre herido, no, si lo vemos desde el plano espiritual, es el pecado mismo. Así lo deja el pecado a uno. Desbaratado, destruido, en el suelo, muriéndose, a punto de faquiriar, a punto de morir, malherido. Así lo deja el pecado a uno, aunque nosotros lo veamos con nuestros ojos y lo veamos como si nada le está pasando. Pero si está atrapado por el pecado, está exactamente como el que está tirado en el suelo y malherido, a punto de morir. Ese Señor necesita de la compasión de nosotros. Entonces nosotros tenemos que portarnos como prójimo, acercarnos incluso a nuestros enemigos, pedir por su conversión, enseñarles estas frases del Santo Evangelio, decirles que también para ellos hay salvación, pero con un corazón noble y sincero, como se acercó el samaritano a atenderlo. Gratis, sin ninguna condición. Gratis, de forma generosa. Estamos entrando
en un conocimiento diferente de cómo nos lo habían pintado. ¿Ah? Esto es diferente. Y no crea que es de mi... No. He leído en la Fratelli Tutti al Papa Francisco y parte de esto es lo que él diserta. ¿Verdad? Que el que se aproxime, que no lo había leído bien yo realmente hasta que leí eso del Papa, entonces me fui a leer de nuevo y la verdad es que la pregunta es contundente. De ahí nace la definición. ¿Quién se portó como prójimo? No preguntó, ¿es prójimo el que esté herido? No. ¿Quién se portó como prójimo? El que actuó con compasión. Entonces, si agarramos esa respuesta, volvemos a replantear la pregunta y decimos, ¿quién se portó con compasión? Ese es el prójimo. Hace filosofía esta. ¿Quién se portó con compasión? Ese de los tres es el prójimo. ¿El prójimo de quién? Del herido. Wow. Entonces no es el que está más próximo. No. Es el que se portó con compasión. Yo soy el prójimo, papá. Yo soy el prójimo. Me tengo que portar con compasión con el resto. Usted es el prójimo. Tiene que portarse con compasión con los que están a su alrededor. Sobre todo con los necesitados. Y hay necesitados materiales y hay necesitados espirituales. Hay mucha gente que espiritualmente está más maltrecha, más, ¿cómo es? Malherida que el propio que está en la parábola. Y no se nota. Pero nosotros debemos advertirlo. Y por eso tenemos que ser compasivos. Bienaventurados los compasivos. Que la actitud sea siempre compasiva. Hay una situación, hay una noticia, comienza la gente a tomar bandos. ¡Ah, qué barbaridad! Uy. ¿A qué lado te hace? Yo me voy a la izquierda, yo me voy a la derecha, yo me voy al centro. ¿Qué me dice a mí el Evangelio? Ni uno ni otro. Compasivo. Tiene que actuar con compasión. Porque si yo comienzo a dividirme y a tomar posiciones de grupo, voy a hacer lo mismo que pasó con el levita y con el sacerdote. El sacerdote dijo, no se nos vaya a morir. Siguió caminando. Que Dios te ampare. Una oracioncita de largo. La compasión es solícita. La compasión es activa. Actúa de inmediato. Eso es lo que hace el prójimo, actuar de inmediato con compasión. O sea, no es simplemente una compasión de oración. Vamos a orar por los que están heridos, pues. Vamos a orar por los que están heridos. No, es actuante, es solícita, se remanga. Se remanga la camisa, se baja del caballo, lava la herida, lo sube a la albarda y ahí va caminando él adelante y jalando al caballo hasta llevarlo al hospedaje. Lo sube hasta a la habitación, le da el último retoque de venda, le deja alimento a la par, ya comprado en el hospedaje, y le dice al hospedajero, aquí te dejo para una semana,
si todavía le hace falta algo y no está dentro de lo que te acabo de pagar, usted fíjese lo que yo me encargo de venirle a pagar. ¿Está claro? Claro que sí, señor, usted es un buen pagador, no se preocupe, aquí lo vamos a atender bien. Lo dejó bien recomendado. Actuó como prójimo. El samaritano es el prójimo. Y los que actuamos así somos los prójimos, con compasión. Entonces, la nueva acepción de la palabra prójimo es actuar con misericordia. Cuando decimos nosotros y amamos al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que recomponerla y decir: amamos con compasión a los que nos necesitan. ¿Qué le parece? Esa es la novedad del Evangelio de hoy. Esa es la novedad del Evangelio. Porque es lamentable que nosotros nos sintamos divididos, tanto que si miramos que son evangélicos los que están ahí, ya nos hacemos de la vista gorda y vamos para otro lado. Igual los evangélicos, si miran que es católico, católico. No hay compasión. Una iglesia que no genera compasión en los seres humanos. Está raro eso, ¿verdad? Una iglesia que no hace que su feligresía, papá, que su feligresía no salga ahí abrazando a todo el mundo, queriendo a todos los demás, a todos los vecinos. Y si tienen necesidad, aunque no sean de mi religión, ni de mi partido, ni de mi condición social o económica, ni de mi equipo de ajedrez, hombre, tengo que portarme compasivo cuando me necesitan. Como el médico anda viendo si es político, si es religioso. Mira eso el médico cuando está haciendo, curando a un enfermo que llega de emergencia. ¿Verdad que no? A todo. Entonces, pues esa actitud del médico, que ya por sí es profesionalmente compasivo, los médicos son profesionalmente compasivos, porque curan a todos. Hay de aquel médico que no cure a alguien porque, no, ese no es de mi partido. Sería grave para él. Grave. Pero nosotros tenemos que ser así como esos médicos, profesionalmente compasivos con todos. Y nuestra iglesia debe salir renovada diciendo: somos ahora profesionalmente compasivos, porque hemos entendido la parábola del buen samaritano. Hemos entendido la parábola del buen samaritano. Entonces es importante que veamos nosotros el desenlace. Cuando le dice el Señor al samaritano, cuando le pregunta: ¿quién cree que se portó con compasión? Aquel le dice: bueno, ¿quién cree que se portó como prójimo del malherido? Aquel le dice: el que se portó con compasión. Bueno, entonces anda y haz tú lo mismo. Es una orden de general. Vaya y sean compasivos. Una orden de general. Pero es que, Señor, ¿con quién? Con todo. Y no estás viendo la gran lectura de hoy. La lectura rompió los esquemas culturales, políticos, de raza, de religión. Mire todo lo que se llevó esa parábola. Judíos, estrato social, el levita,
samaritanos, gentiles, de otra cultura, de otro estado, otra nación. Se llevó todo. No hay discriminación alguna para ser compasivo. Todos tenemos que ser compasivos. Vete y haz tú lo mismo. Pórtate como el samaritano. ¡Guau, guau, 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 guau! Los otros doctores de la ley. La vulgaridad que le pegaron a mi brother. Queriendo ponerle un traspié al Señor, salió él tropezado. ¿Por qué? Porque así, eso fue lo que le dijo. Mira, el samaritano se portó con compasión. Haz tú lo mismo que el samaritano. Las enredos que te dejó. ¡Qué bárbaro! Tenemos que hacer lo mismo nosotros también. Amar al prójimo. Tenemos que amar al necesitado. Al que necesita empleo. No tiene trabajo. Es triste como cuando uno anda buscando trabajo le ponen requisitos. Bueno, condiciones del trabajo es que sepa hacer el trabajo, ¿no? Si un electricista y también necesitando un electricista. Pero hay otro requisito aquí, ¿cuál? Son de este partido. Eso no es compasión. Mira, son de esta religión. No, hombre. Es que aquí todos somos evangélicos. Necesitamos que nuestros trabajadores sean todos evangélicos, no católicos. Que los católicos son gentiles. Eso no es compasión. Él tiene necesidad también. Está en el suelo. Tiene hambre, su familia y él. Dale trabajo. Necesita tu compasión. Portate como prójimo. Sobre todo ustedes que están leyendo la Biblia. O sea, nosotros tenemos que portarnos como prójimos, sin discriminar a nadie. Porque todos los que están alrededor nuestro tienen algún tipo de necesidad. Unos necesitan salud, otros necesitan solidaridad, otros necesitan colaboración, ayuda, otros necesitan cercanía, amistad, qué sé yo. De cualquier cosa, nosotros tenemos que siempre estar en modo compasivo. ¿Ya? No indiferente, es lo otro. Lo contrario de la compasión es la indiferencia. Pasar y dar un rodeo, mirar de reojo, mirar para el otro lado. La indiferencia no es compasiva. Nosotros tenemos que este día anotar bien que tenemos que caminar en modo compasivo siempre. Esa actitud de caminar en modo compasivo y dar compasión a quienes lo necesitan, sea quien sea, nos garantiza la vida eterna. Qué bonito, ¿verdad? Mire lo que dice el Papa en una de sus reflexiones, en una de sus tantas reflexiones. Usted cuando da una limosna, toca la mano de la persona a la que se la da. Tome, mire. No. Yo le dejo caer la limosna. Usted cuando da limosna, usted le mira a los ojos a esa persona y la queda viendo y le dice, tome, mire, mirándole a los ojos. Ni se me ocurre. Yo solo le digo, tome la limosna. No le mira a los ojos, no le toca las manos. Entonces dice el Papa,
Si tú das limosna sin tocar la realidad, sin mirar a los ojos a la persona necesitada, esa limosna es solo para ti, no era para ellos. Esa limosna, vamos a ocupar sus conceptos, sus terminaciones, es una limosna autorreferenciada. Esa limosna era para yo sentirme bien. Voy a darle a los pobres. Ya me siento bien. 1 pesito, 10 pesitos. No, esa limosna le falta. Esa limosna le falta. Le falta amor. Le falta ternura. Le falta compasión. La compasión tiene esa característica. Mira a los ojos. Se solidariza. Se acerca, asume como propio el problema y la necesidad, asume como propio, me compete porque es mi hermano el que está ahí, ese prójimo es mi hermano. Bueno, esto es parte del Evangelio. Este es parte del Evangelio. Y en la primera carta, en la primera lectura, San Pablo le está jalando la chaqueta a los Gálatas, porque se han ido fácilmente abandonados. Dice, fácilmente ustedes abandonan la enseñanza que nosotros le hemos dado a través del Evangelio. Ustedes abandonan fácilmente. No hay otro Evangelio, solo el que nosotros hemos proclamado. Lo que pasa, dice San Pablo, es que hay algunos que los perturban y están tratando de cambiar el Evangelio de Cristo. Están tratando de cambiar el Evangelio de Cristo. Sépanlo bien. Si alguien, yo mismo dice, o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, ese ángel, yo mismo o cualquiera que venga, es maldito. Fuerte la palabra. Es fuerte la palabra. Es maldito. Si viene alguien a cambiarles el esquema del evangelio, aunque tenga cara de ángel, aunque sea un apóstol, yo mismo, dice, le cambio el evangelio que les predicamos, sea maldito. Y entonces, ¿qué evangelio es? Aquí está la pregunta. Pues este que acabamos de oír, el anterior. Ama a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios, cumple todos los mandamientos. Ama a Dios, cumple todas las reformas. ¿Cuál es la reforma? Ama a tu enemigo, perdona 70 veces 7, ora por tus perseguidores. Cumple todos los mandamientos, no peques más. No peques más. Si hay alguien que le quiera cambiar eso ahora y le diga, no hombre, ahora sí se puede hacer esto, ahora sí se puede hacer lo otro, ni lo sigan, porque ese ya es maldito. Entonces, concluyo diciendo, la gran noticia, el evangelio que Cristo nos ha enseñado es que
el Padre Dios, rico en misericordia, ha hecho un plan salvífico para que a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, todos nosotros seamos rescatados de las garras del pecado. Esa es la gran noticia. Y que ya una vez liberados de las garras del pecado, tenemos que actuar en consecuencia con las normas de la cultura del reino. Eso es amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando decimos amar a Dios, decimos con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, honrándolo, santificándolo, adorándolo, haciendo su voluntad y obedeciendo todos sus mandatos, incluso la reforma. Y cuando decimos amar al prójimo, es que nosotros tenemos que tener un corazón compasivo para todo el mundo, sin discriminación alguna. Porque el reino es para todos. Ya no podemos estar viendo enemigos. Porque el reino es para todos. ¿De qué me sirve estarme enojando a mí con un enemigo? Si me enojo me quedo. ¿Ah? Si me enojo no paso. Si no perdono me quedo. No. A todos. Compasivos con todo y perdón para todos. Que la palabra del Señor nos dé la fortaleza para cumplir con esa misión. Amén. Su bendición, Padre mío. Yo en este momento solo te quiero decir que estoy rogando a Dios para que en tu magnanimidad, en tu inmensidad, encuentre el amor, la suficiente y el preventivo espíritu para que te puja de pie a cabeza, porque debes estar pasando momentos tan difíciles para poder decir esto es lo que vamos a tener que enseñar ahora. Difícil. Tenemos que tener mente muy agudita y decir, estamos tratando de encontrar la compasión en todas las personas que nos encontramos en el camino. Amén. Amén. Sí, no, es que para no perderse tanto en el dilema, basta con tener el precepto siguiente: debo ser compasivo con todos. Con todos. Así es. Misión, modo compasivo para todos, porque todos tienen necesidad. Al que no se le mira una necesidad económica, se le mira la necesidad del corazón, que a lo mejor está embargado del pecado, está atrapado por 7 demonios, imagínense. Entonces, ese tipo está tirado en el camino, atrapado por el poder, por el dinero, por la fama, por la fortuna, por el placer, por el guaro, la borrachera, necesita de nosotros la compasión, para que a través de la compasión que nosotros le mostremos, él se quede viendo y diga,
voy a cambiar. Mirar con compasión. Mirar con compasión a aquella mujer que necesita que le ayuden. Y ella a veces no percata que ella necesita ayuda y uno la mira con compasión y dice, tome, mire aquí. Una viejita que pasa vendiendo de Chagria. Ella tiene un hijo que es parapléjico desde hace 40 años. Imagínense, ella vendiéndole Chagria a sus 60 y pico años, flaquita, anda caminando más de 10 kilómetros con una gran tina tuto llena de vasos de lechagria. ¿Quién sabe de dónde viene caminando? Lechagria, 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 hasta como a las 10, me imagino, de la mañana. Vende sus vasitos de lechagria. Entonces yo cada vez que le compro, le doy unos centavitos más para su hijo, le digo. Pero ya me vino con un gran vaso de lechagria. Y ay, no me deja que... Déjeme que cobre mi cupón ahí arriba, le digo. Sin embargo, tengo que aceptarlo porque también el ser agradecido ante esos gestos de una persona que está por debajo de nuestra necesidad económica y ella viene y ofrece algo, wow, eso tiene una recompensa también especial si uno lo agradece. Entonces, ese estilo de ser compasivo renueva en esa gente también ser compasivos ellos. Y ser agradecidos también. Aflora el agradecimiento. Porque muchas veces los necesitados arrancan porque necesitan, y no agradecen nada. Solamente es porque necesitan y están hambrientos y tienen que saciar sus necesidades. Pero cuando ya aflora el agradecimiento, el llegar y decir gracias, significa que ya tiene ella también compasión en su corazón, que nosotros le hemos generado a través de la compasión a ella. Ahí vamos aprendiendo, maestro, ahí vamos aprendiendo. ¡Feliz noche, señor! ¡Un abrazo de oso! Dígame de ahí a la sobrina que lo cuide bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sobrina, me lo cuida bien, ¿o yo? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ya sabe que tiene que estar en vela toda la noche, hija. Dale pues, buenas noches. Buenas noches.